Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, un orgullo y un placer poder compartir con ustedes esta tarde y tratar de resumir en 45 minutos la economía argentina, ¿no? Arrancamos con un desafío que es venir de dónde venimos, analizar dónde estamos y sobre todo, la idea es que 2/3 partes de nuestros 45 minutos estén centrados en cómo salimos, cómo solucionamos, cómo resolvemos. También vamos a tener después una entrevista con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, que acaba de terminar en este momento su reunión con Kristalina Georgieva y con David Lipton, así que vamos a tener información desde Washington en directo. Bienvenidos. Para arrancar, Ricardo, te voy a mostrar un slide que tiene que ver con los 100 años de la economía argentina. Ahí vemos en la medida que vamos avanzando, y te voy a mostrar cómo sigue ese PIB per cápita relativo. Tenés la Argentina y le doy un toque más, le aprieto el botón un poquito más y te aparece también el mundo en ese mismo slide con las características. 100 años, ¿qué significa esto? Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación. Esta mañana recordaba que mi primera participación como expositor en IDEA fue en el año 76. Muchos de ustedes no habían nacido en Paraná. Y el tema era competitividad y apertura. Bueno, en eso estamos, ¿no? La Argentina. Yo no sé si es cerrando un ciclo. Yo pedí que pongan ese gráfico porque es algo que los tenemos que tener en la cabeza como la muestra de el gigantesco fracaso de la dirigencia argentina. 100 años de decadencia. Entre 1870 y 1913, Argentina pasó de tener un ingreso per cápita promedio 50% superior al resto del mundo a 2,6 veces. Hoy es menos del 30% y no estoy incluyendo este año. O sea, estamos peor que el 1870. La gran pregunta es, ¿qué nos pasó? Porque no es un gobierno, son 100 años, son errores de políticas acumuladas. La competitividad es uno de los temas que explica esto. Debido a un montón de problemas, nosotros dejamos de ser competitivos y la solución que tuvimos es cerrar la economía. Ricardo, después vamos a volver al cierre de la economía, pero me interesa preguntarle en este caso a Rodolfo, ¿qué nos pasó? Bueno, yo para complementar lo de Ricardo voy a decir que es un honor estar en mi primera reunión de IDEA, así que es un gustazo estar acá. Yo ayer mientras preparaba esto en el estudio había hecho una cuenta de 50 años. En los últimos 50 años casi todo el mundo creció en términos per cápita. China 8% anual acumulativo, lo cual significa haber multiplicado por 24 su PBI per cápita, pero después países al 2-3% anual, que si uno lo acumula geométricamente al cabo de 50 años da un montón. Argentina está en el quintil de abajo, de los de menos para abajo, haciendo un cálculo muy moderado, muy moderado, 25% de PBI mínimo es lo que hemos perdido o donde podríamos haber estado, a mi juicio solo por un concepto. Te lo voy a resumir en un concepto, que es inestabilidad macroeconómica. Por supuesto que los países para crecer tienen que ser competitivos, tener inversión, sistema tributario, todas las cosas que hemos discutido. Pero cuando uno mira gráficos como ese o parecidos, la inestabilidad macroeconómica, las crisis, las cosas inesperadas, las cosas no anticipadas, nos pueden haber costado mínimo 25 puntos de Producto Bruto. Imaginemos lo que seríamos, estaríamos quejosos seguramente si estuviéramos 25 puntos arriba, pero muchos de los problemas que tenemos hoy no los tendríamos. En esa historia vemos por lo menos 3 periodos importantes de decadencia. 15 años que van entre 1975, el Rodrigazo, hasta 1990, cuando después viene el plan de estabilización, los 4 años de la crisis 99-2002, y si agregamos el año que viene, que estamos a esto de incluirlo, los últimos 9 años 2012-2020. Inestabilidad macroeconómica. No hay tarea más importante para la Argentina, antes que todo lo que podamos estar discutiendo, que evitar la inestabilidad macroeconómica, que si yo la tengo que definir en una palabra, la defino inconsistencia de políticas económicas.
Llegamos, Marina, de esta película que nos describen Ricardo y también en este caso Rodolfo, y tenemos la foto actual. Vimos la película, 100 años en 5 minutos, y llegamos a esta foto actual, que ¿cuál es tu diagnóstico de cómo estamos hoy? Sí, a ver, veo un poquito para atrás. Esto, digo, cuando se habla de errores sucesivos de política económica, yo creo que lo que hay es más que errores sucesivos, lo que hay es un péndulo. Vamos y venimos. La primera gran crisis macroeconómica de la Argentina, el Rodrigazo, vino después de un periodo donde se aceleró la distribución del ingreso, desde el lado de la puja distributiva, desde el lado del gasto público, desde el lado de la política monetaria, y terminaste en un país sin moneda y con un shock inflacionario que terminó en un segundo periodo, que fue, si querés, el proceso, donde básicamente se usaron las recetas al contrario, se abrió la economía, se liberalizaron los mercados de capitales, se vivió de crédito y terminaste en una crisis de deuda. Esa historia que parecía que costó muchos años salir, sobre todo durante la década del 80, el estancamiento en los 80, la hiperinflación a fines de los 80, el intento de salir con deuda durante la convertibilidad, la crisis de la convertibilidad cuando se corta el crédito, y cuando de golpe se alinearon los planetas a principios del 2002, 2003, donde Argentina había recuperado los equilibrios básicos, el superávit fiscal, el superávit externo, había bajado la inflación del año 2003 fue del 3,6% después del shock inflacionario a la salida de la convertibilidad, y encima combinaste con un mundo de precios de commodities altos y con un shock de productividad de la economía argentina que venía de la inversión de los 90, que te había permitido, si querés, planificar a largo plazo, como hicieron otros países que construyeron una moneda, que, bueno, esa dinámica se volvió a combinar con un intento de shock distributivo que al principio tenía que ver con una economía que estaba en depresión. O sea, claramente en 2002, 2003, vos tenías que recomponer la distribución del ingreso. Ahora, después la política siguió siendo la misma, política fiscal expansiva, gasto público pasa de un promedio de 25 puntos del producto a 41,5 puntos del producto. Pasaste de tener superávit a déficit fiscal, perdiste el equilibrio. Política de ingresos expansiva, la paritaria, intentaba ganarle sistemáticamente a la inflación. Era el mejor de los mundos posibles, porque los que le vendían al mercado doméstico podían venderles a salarios más altos. Al principio era óptimo, porque eso te permitió salir sin suba de precios, porque las empresas lo que hacían era licuaban los costos fijos, de alguna forma los distribuían. Ahora, terminaste con gasto público no financiado, no financiable, con un nivel de costos locales laborales que no eran sostenibles en el tiempo, y sin moneda, porque como tuviste durante todos estos años tasa de interés negativa, te quedaste sin moneda. ¿Cómo salimos de esa dinámica? Salimos de nuevo con un cambio abrupto de política económica, combinamos con crédito. Combinamos con crédito y tuvimos 2 años del primer gobierno de Macri donde intentamos seguir fugando hacia adelante con crédito, aumentando los desequilibrios, el externo y el fiscal. En la elección de 2017, para dar vuelta el resultado electoral, que era lo que te pedía el mercado te pedía la gobernabilidad, llegamos a tener 5 puntos de déficit de cuenta corriente. Y ahí nos agarró el corte del crédito y otra vez, y ahí estamos derrapando. O sea, la verdad es que cuando las oportunidades están, de alguna forma los argentinos nos empecinamos en dilapidarlas. Y yendo a tu pregunta, y por ahí me excedo, la verdad es que estás parado en una dinámica donde si bien el foco de la mesa es la competitividad, volvemos a tener que usar antes de la competitividad la palabra estabilización. Porque discutir sobre la competitividad, sobre la presión impositiva, sobre los costos de la logística, sobre los costos laborales, la reforma laboral, en un contexto donde desde las PASO hasta hoy perdimos 18.000 millones de dólares de las reservas. Digo, para tener una idea, en el 2001, cuando Cavallo llega al Ministerio de Economía, había 36.000 millones de dólares. Y cuando se pone el corralito, había 14.000. Se fueron 22.000 en 8 meses. Y así llegamos a la situación de ahora. Me hace el pie para preguntarle a Ricardo, en este caso, de esta foto que define Marina y de lo que viene, para trabajar un poco el eslogan de este coloquio, que es a los hechos. Se habla de hechos que algunos asustan y mucho, se hablan de hechos que algunos hablan a favor o no. Por ejemplo, algo que se debe haber tratado durante muchos coloquios es
apertura de la economía o cierre de la economía, en ese péndulo de competitividad. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Yo quiero comenzar con un comentario de Rodolfo. Digamos, para revertir la situación es un tema mucho más amplio. Condición necesaria, pero no suficiente, es restaurar los equilibrios macroeconómicos. Eso implica, no puede haber déficit fiscal, no puede haber financiamiento del gobierno, no puede haber déficit externo, hay que erradicar la inflación porque si no la inflación nos mata a nosotros, tiene que haber un funcionamiento de la justicia y de las instituciones. Luego hay que hacer las reformas estructurales. Nosotros, cada vez que aumentamos el gasto público, lo que hacemos es aumentamos impuestos y eso disminuye la competitividad argentina. Como no podemos competir, cerramos la economía. Obviamente, el cerrar la economía baja las importaciones, como porcentaje del Producto Bruto, que bajaron de 30% a algo así como el 7% en su punto mínimo. ¡Oh, sorpresa! Cuando vamos a ver las exportaciones, también caen al 7%, porque la gente no se da cuenta que el proteccionismo no es un proteccionismo contra el país contra otro país, es un sector contra otro sector de Argentina. Es un tema contable. La cuenta corriente es la contrapartida de los movimientos de capitales. Y en consecuencia, digamos, mientras no resolvamos los verdaderos problemas de competitividad, no vamos a resolver. Un último ejemplo con poco tiempo. Un gran daño que hacemos nosotros los economistas es cuando hablamos del tipo de cambio real como medición de competitividad. Yo voy a tratar de dar un ejemplo muy sencillo. En Argentina, la ponderación de la carne y sus derivados es 10% de la canasta. Llegó a ser más. En Estados Unidos, 1%. Si se duplica el precio de la carne, obviamente va a haber 10% de inflación en Argentina, 1% de inflación en el resto del mundo. Los economistas dirán 9% de deterioro del tipo de cambio real, cuando lo que subió es el precio del producto que nosotros exportamos. Y si devaluamos para corregir eso, agravamos el problema. Entonces, ser competitivo es que las empresas que compitan con el exterior ganen plata. Y para eso hay que mirar todo el balance. Precio relativo, costo laboral unitario, carga tributaria, costo financiero, costo de las regulaciones. Y si queremos ser competitivos, tenemos que tratar cada uno de estos problemas. Y hay que tratarlo en forma simultánea. Nosotros no podemos competir con el exterior con las manos atadas en la espalda. Pero si seguimos cerrados, nunca vamos a mejorar porque dedicamos los recursos no a los que tenemos ventajas comparativas, sino a otros sectores. Ahí, Ricardo, me das un disparador para preguntarle a Rodolfo concretamente de esta cuestión que tiene que ver con si el diagnóstico está tan claro. Yo creo que en los últimos años, a través de varios paneles de economía, se ha trabajado en el problema de reducir la inflación, de la cuestión de fondo del ajuste que es necesario. ¿Por qué si el diagnóstico está tan claro, cuesta llevarlo a los hechos? No estoy tan seguro que el diagnóstico esté tan claro y yo creo que acá los economistas tenemos que hacer una autocrítica. En los últimos años, mucho tiempo, se ha vulgarizado mucho la discusión macroeconómica. Cuando yo era joven, yo lo iba a ver a Ricardo en grandes seminarios al Banco Central, donde se discutían cosas profundas, aprendimos muchísimo. Ahora discutimos en intratables. Entonces, me parece que la calidad de la política económica, la calidad de la discusión de la política económica ha caído enormemente. Me parece que nos debemos muchísimo más trabajo en el diagnóstico, en la propuesta, en la secuencia. Ricardo dijo que hay que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Sí, a veces no se puede, política, económica, socialmente. Y cuando no se puede, la palabra secuencia es clave. Si nos referimos a los últimos años, y voy a decir algo más, creo que todavía no tengo claro que hayamos aprendido mucho sobre lo que pasó en los últimos años. Se sigue debatiendo en términos de eslogans, gradualismo, cosas que sirven para muy poco. Uno de los grandes problemas de los últimos años fue los errores en la secuencia de implementar las cosas. Cuando no se puede hacer todo al mismo tiempo, hay que elegir un orden. Yo me eduqué yendo con mi viejo a las obras y a la construcción,
Y claro, se empieza por el pozo, por la columna, por la viga, por los cimientos y por la losa. No sé si lo dije en el orden apropiado. En economía también hay un orden. No podemos empezar por los penthouse. Marina, ¿coincidís? Porque te veo mirar con atención, pero también con ciertas ganas de aportar. ¿Coincidís con lo que dice? No nos vamos a convertir en intratables, no se preocupen. De hecho, la idea del coloquio de idea justamente es lo contrario. Yo creo que, con respecto a los economistas tratamos de entender una realidad y tratamos los que hacemos coyuntura tratamos de ver hacia dónde va la cosa. Los que hacen política económica tienen más responsabilidades en la definición de las medidas. Puntualmente en la discusión sobre shock y gradualismo era qué economía había en 2015 y cuáles eran las definiciones de política económica que había que tomar entonces. A mi juicio hubo un error de diagnóstico en ese momento, un error de diagnóstico que tuvo que ver con que el kirchnerismo había generado un cambio agresivo en la distribución del ingreso. Y cambiar la distribución del ingreso, que era lo que requería recrear los equilibrios gemelos, ¿sí? O sea, requería, por un lado, poner las tarifas arriba, requería soltar el tipo de cambio. Eso generaba básicamente un aumento en los costos de las empresas y una caída en el ingreso de bolsillo. Ese era el ajuste macroeconómico que había que hacer en la economía argentina y es el que se está haciendo hoy. Lo que pasa es que ese ajuste macroeconómico en democracia, para un gobierno que había llegado por 3 puntos de diferencia y que no tenía mayorías en el Congreso, realmente era inviable. El gradualismo, conceptualmente, requería ir definiendo cómo se debían ir tomando las medidas de política económica a fin de ir reduciendo los desequilibrios. Ahora, lo que tuvimos, sobre todo en el 2016, fueron medidas de política económica que no solo no los redujeron, sino que los amplificaron. Teníamos un programa de recomposición de tarifas que pretendía volver a los marcos regulatorios de los 90, cuando volver a los 90, si uno hubiera dejado todos los demás precios estables, hubiera implicado una caída de 20% de la capacidad de compra del salario, la misma que tenemos hoy, pero por una definición de política económica. Y en simultáneo teníamos un presidente del Banco Central que estaba convencido de que las tarifas no eran inflacionarias y que si ponía la tasa de interés en donde había que ponerla, entonces la inflación iba a bajar. Y en simultáneo, los aumentos tarifarios no fueron para reducir el desequilibrio fiscal y bajar los subsidios. Fueron para recomponer la hoja de balance de las empresas, que era razonable, porque vos lo que tenías era que dar una señal a la inversión para dar vuelta el resultado externo, pero de nuevo, digamos, lo que tenías era una política monetaria con un desequilibrio fiscal, en simultáneo una apertura del mercado de capitales, sacamos todos los controles de capitales, alentamos el ingreso de dólares, salimos del cepo antes de que venzan los contratos de futuros, con lo cual lo que terminamos generando fue un berenjenal de medidas que fueron de alguna forma opacadas, porque como teníamos crédito, digamos, el primer año la recesión pasó, la economía se dio vuelta y el segundo año había que ganar la elección. Los desequilibrios se amplificaron, había una expectativa de que el mercado nos iba a financiar eternamente y había una expectativa de que la Argentina podía convivir con un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del producto. 30.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente en el año 2017, de los cuales una tercera parte se financió con ingreso de capitales de corto plazo, que eran dólares que entraban en la Argentina para comprar el instrumento de esterilización del Banco Central. Cuando ese flujo se dio vuelta, empezamos a derrapar. Entonces lo que digo es, conceptualmente la discusión no es gradualismo sí, gradualismo no. El gradualismo era la lógica de política económica que había que tener en 2016 frente al desbarajuste macroeconómico que había heredado un gobierno sin mayorías en el Congreso. Ahora, gradualismo no implicaba inconsistencias. Entonces, de nuevo, cuando los debates entre economistas se dan, el problema es que uno discute un pedacito. Y la verdad es que la economía es compleja y es mucho más compleja cuando los grados de libertad de la política económica no están, y me temo que hoy la agenda que tenés por delante tiene muchos menos grados de libertad de los que tenía el gobierno kirchnerista en sus inicios, los 3 gobiernos, y mucho menos que los que tenía Macri cuando llegó al gobierno a principios de 2016. Ese es un buen disparador también, Ricardo, para vos, porque esta mañana titulábamos el Fondo Monetario Internacional quiere conocer el plan que viene para la economía argentina. Yo creo que si preguntamos acá, no es solo el Fondo Monetario quien quiere conocer el plan, sino toda la Argentina quiere conocer qué puede pasar con cualquiera de los 2 escenarios. ¿Qué margen de maniobra tiene el próximo gobierno, sea macrista, sea del Frente de Todos?
En realidad nos estás metiendo, digamos, ahora en lo que no era temática, pero no tengo problema en contestar. ¿Qué márgenes tiene el gobierno? Entra con una capacidad ociosa, mano de obra y capital, y entra con un superávit comercial importante. Eso lo que te hace es te permite en determinadas circunstancias de confianza que con aumento de la demanda interna puedas temporalmente hacer subir el PBI. En contra, tienes la total imposibilidad de hacer frente sin renovaciones a los vencimientos de la deuda pública y no hay demanda de pesos. Está claro que lo óptimo es un programa basado en la confianza, que la gente crea y el no estafar. En consecuencia, con que vos tengas un porcentaje de los vencimientos que se renueven, puedes comenzar a hacer una planificación financiera. Ahora, si no te tienen confianza y tenés cero de renovación, estás en problema. Igual que estaría cualquier país del mundo, igual que estaría cualquier banco o cualquier empresa, si de golpe le dicen, devuélveme todo lo que me estás debiendo. El gran problema argentino en este momento financiero, no estamos hablando ya del real, es básicamente esa incapacidad para conseguir el financiamiento para hacer las renovaciones. Y entonces vienen las propuestas, hay que reestructurar la deuda, hay que hacer un default. ¿Qué creen que van a hacer los acreedores? Van a salir corriendo inmediatamente, digamos, ante ese tipo de propuestas. Entonces, se habla mucho de la reestructuración uruguaya, de la reestructuración de Ucrania y la de Portugal. Es cierto, fueron 3 casos exitosos, todos amigables, con participación de los mercados internacionales y con un enorme esfuerzo fiscal y de reformas estructurales. Portugal hizo 426 reformas estructurales. Y el nuevo gobierno que ganó las elecciones con el argumento de anti-ajuste, en realidad sigue haciendo el ajuste. O sea, de lo que hizo es con la vieja frase de mi amigo David Concevic, el poder es como el violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Rodolfo, hablando de violines y reformas, en plena campaña nadie habla de la economía real, la que viene. Todos hablan de lo que la gente quiere escuchar. Y cuando uno mira países como Brasil, la reforma laboral ya es un hecho, va avanzando. La reforma previsional está avanzando. ¿Crees que son imprescindibles este tipo de reformas? Absolutamente. Y pondría al tope de todo la reforma previsional. Argentina tiene un sistema, pero por lejos, la pongo al tope del tope del tope. Lo ligo muy íntimamente a lo que dije de inestabilidad, a lo que venimos diciendo de inestabilidad macroeconómica. Argentina, por acumulación de errores de política económica que fueron mamarrachos verdaderos, se encargó de diseñar un sistema, diseñar le queda enorme la palabra, de tener un sistema previsional donde lo único que hay es beneficios y no sabemos cómo se financian. Por menos de la mitad de los problemas que tiene Argentina, el mundo está discutiendo el futuro de sus sistemas previsionales basado en los problemas buenos de la vida, que es que la gente vive más, que la medicina ha avanzado, todas las cosas que todos quisiéramos tener. Argentina tiene más del doble de esos problemas porque le hemos agregado un sistema previsional fenomenalmente quebrado y el tema está fuera de discusión. O sea, lo que es políticamente correcto es seguir diciendo que hemos estafado a nuestros pobres jubilados. Casi, si quieren que exagero, voy a decir lo contrario. Los jubilados nos han estafado a nosotros. O sea, tenemos gran parte de lo que tenemos, no es culpa de la gente, obviamente no es culpa de mi mamá, no es culpa de ninguno de los jubilados, es culpa del sistema previsional. Y ahí, si no encaramos ese tema que está prometido en la última ley, ya no me acuerdo cuál fue, si de blanqueo con la reparación histórica, y nadie toma la cuestión, tenemos, el sistema hace agua por todos lados, cada vez cuesta más financiarlo, está oculto el problema en los últimos 2 años, porque como no podía ser de otra manera, al déficit previsional lo ha licuado la inflación.
pero si por arte de magia Argentina eliminara la inflación, el problema del sistema previsional se hace insoportable. Tenemos un problema urgente que es cambiar lo que hace 2 años se cambió en términos del ajuste previsional, el ajuste de la fórmula, la indexación del sistema previsional, que es el problema número 1 que tenemos, fuera de la agenda totalmente. Porque 8 fascinerosos vayan a tirar piedras al Congreso, no se puede creer que eso es políticamente incorrecto. Hay que encarar el tema, pero está fuera de la agenda. Más allá de todos los problemas estructurales de los regímenes especiales, de los que se jubilan antes de tiempo, de los cientos de sistemas que hay que tienen regímenes especiales privilegiados que de repente no hacen a la macroeconomía, pero que es una piedrita. Si Argentina no encara la cuestión de su sistema previsional, y no es fácil, yo creo que dentro de 10 años vamos a estar discutiendo en idea los mismos problemas que hoy. Ricardo, ojalá que eso no pase y se solucionen, pero hablando de otra de las cuestiones que vuelve a la escena una y otra vez es los dólares, estos dólares que se van. Recién Marina nos contaba el número exacto que se fueron y la comparación con la historia reciente. Y generar dólares parece una tarea más compleja, ¿no?, de la que muchos gobiernos creen. ¿Por qué se da esa dicotomía? En realidad, la famosa frase escasez de dólares es una estupidez. ¿Ok? Tenemos escasez de dólares cuando gastamos de más. Si no, no tenemos escasez de dólares. La pregunta es, ¿por qué los argentinos ahorran en dólares y usan el dólar como unidad de cuenta? Porque nos estafaron. Yo la forma en que lo pongo es, la inflación es una estafa. El gobierno pidió prestados recursos reales y devolvió menos plata. La devaluación es una estafa, que nosotros los economistas la hemos convertido en un instrumento de política económica. La confiscación de depósitos es una estafa. La primera vez que me estafa me sorprendo. La segunda vez que me estafa me enojo. Y la tercera vez que me estafan busco protegerme. ¿Cómo me protejo? Llevando mis ahorros a donde no me lo pueden estafar. Pero entonces viene el gobierno y dice, ah, no, así no vale, quédate piola para que te estafe. Ese es el control de cambio. ¿Ok? Entonces, la única manera de evitar eso, nosotros tenemos 75% de nuestra riqueza financiera en el exterior. Y no hay ninguna operación a plazo que no se haga utilizando a una unidad de cuenta estable como unidad de cuenta, porque si no, no sabemos qué diablo estamos transando. Entonces, básicamente, única manera de resolver el problema es dejar de estafar, erradicar la inflación. No hay otra manera. Entonces, mientras nosotros sigamos usando la inflación como el mecanismo de escape fácil para aumentar el gasto sin poner impuesto que pase por el Congreso, vamos a seguir teniendo que la gente va a seguir renovando. Y no quiero seguir cómo eso luego sigue con el contrabando, con el no pago de impuestos, con el robo y cómo destruimos toda la red social creada a lo largo de siglos. Parece poquito, la inflación es un pequeño problema. Termina destruyendo todo el tejido social de una sociedad. ¿Y cómo salimos, Marina? ¿Cómo se sale de esto que se discute una y otra vez y que cuesta tanto? Mi sensación es que la Argentina sistemáticamente siempre mira al corto plazo y siempre mira soluciones fáciles para salir rápido, porque la demanda de la sociedad y de la política es cómo salimos rápido de esta. Y eso ocurre cuando tenés grados de libertad, cuando tenés margen de maniobra para mirar y alargar el horizonte, y mirar un poco más adelante, y también sucede cuando no hay demasiado margen de maniobra. Entonces yo coincido con muchas de las cosas que plantearon recién. Ahora, estás en una dinámica donde es cierto que tenés 40% de la capacidad ociosa en la industria, tenés 10 puntos de desempleo, o sea, en principio tenés los recursos como para crecer. Al mismo tiempo, el principal problema que tenés es los argentinos de alguna forma están repudiando al peso. Hay un desplome en la demanda de pesos. Esta magnitud de la corrida que yo mencionaba tiene como contracara un desarme del sistema financiero. O sea, entonces uno dice, bueno, para crecer tenés que invertir, para invertir tenés que generar crédito. Es decir, ¿cómo generas crédito en la Argentina? Teníamos un sistema financiero que en la convertibilidad, cuando tomamos la reputación de la Reserva Federal y usamos al dólar
como unidad, digamos, para prestar en dólares, llegamos a 25 puntos del producto. Después, especificación asimétrica mediante, salida de la convertibilidad, llegamos a 6. En el pico del 2012-2013 llegamos a tener 14 puntos del producto. Hoy tenemos 8. O sea, desarmamos medio sistema financiero. Es inédito. Crédito en dólares era 4 puntos del producto antes de las PASO, 32.000 millones de dólares. Perdón, 22.000 millones de dólares. Pero se sale con un shock de confianza, se sale con medidas... De corto plazo, mi sensación es que la discusión es un plan de estabilización donde incluya algunos de los componentes que se hablaron en este coloquio. Yo creo que el acuerdo de precios y salarios es válido. El acuerdo de precios y salarios lo que indica es conseguir que los agentes económicos apunten a bajar la nominalidad, que este año va a terminar en la zona de 60, y llevarla al lugar en el cual los agentes económicos se pongan de acuerdo. El economista Alberto Fernández dice 2% mensual, 25 anual. Ponele de 60 a 40, donde sea. Ahora, ese acuerdo de precios y salarios, que en la historia ya se intentó varias veces y que siempre fue frustrado, requiere necesariamente los equilibrios macroeconómicos que mencionaba Ricardo, requiere consistencia fiscal, porque no tengo margen para monetizar el déficit, requiere consistencia monetaria, y la consistencia monetaria no es solo la consistencia fiscal. Me vence en el año que viene 1,3 trillones de pesos, el equivalente a la base monetaria de bonos del Tesoro, más las LELIQs, ¿sí? Con lo cual va a requerir una definición de la deuda que sea relativamente rápida, porque si el central pierde las reservas o monetiza eso, digamos, vas a ir a un escenario de inflación más alta y el acuerdo va a volar por los aires. Requiere un régimen cambiario, yo creo que en el arranque va a ser rígido, o sea, no tenés margen para sacar los controles de entrada, y vas a tener que darle algún sendero a la dinámica cambiaria para meterla dentro de ese marco del acuerdo. Ahora, esa dinámica del tipo de cambio, si vos lo haces solamente con controles, te salta la brecha y no llegas a la esquina. Y para la consistencia fiscal requerís 2 precios más. Un precio son las jubilaciones, ¿sí? Las jubilaciones están por ley, por la ley que puso este gobierno, que fue la de los piedrazos del 20 de diciembre, indexados al pasado, con lo cual si vos querés bajar la inflación del 60 al 40, no hay forma de hacerlo sin subir cerca de 2 puntos el déficit fiscal, con lo cual la consistencia fiscal vuela por los aires. Vas a tener que enmarcar el esquema previsional o los ajustes previsionales dentro de ese acuerdo de precios y salarios, y eso es política. Y te agrego un precio más, que son las tarifas de servicios públicos. Las tarifas de servicios públicos, vos tenés un trípode, tenés 3 objetivos que están encontrados. Uno es darle señal a la inversión, ¿sí? Porque digo, si bajás el precio, rápidamente te va a caer la oferta y vas a tener un problema. 2 es no tenés margen fiscal para aumentar los subsidios. Y 3, tenés que evitar que te pase lo que le pasó a Lenín Moreno en Ecuador. Entonces, lo que digo es, la agenda es complicada. El margen de maniobra está, el grueso del ajuste se hizo. O sea, la Argentina cayó 7 puntos desde que empieza a caer, 7%. Está cayendo a pasos agigantados. Puede caer 4 o 5 puntos más. Es la mitad de la caída que tuviste en la salida de la convertibilidad. Pero si no estabilizás, la caída puede ser mayor, y el plan de estabilización lo vas a tener que hacer no con 60 puntos de inflación, sino con 150 o el número que sea. Ese disparador, María, me sirve para preguntarle un poco a Rodolfo, porque en ese marco, cuando ustedes pugnan por un plan de estabilización, lo que se va filtrando son medidas bastante inconexas. Digo, por ejemplo, hay quien propone un impuesto a los bienes en el exterior, que suena como una medida a tomar, hay quien habla de las LELIQs, hay quien habla... Todo hablamos de cierta contabilidad creativa barra mágica. ¿Cuándo se van a hacer los deberes y qué opinas de todo esto que está surgiendo? ¿Cuándo se van a hacer? No lo sé. La sociedad no sé si lo está demandando todavía. Las 2 grandes soluciones, entre comillas, que vinieron, solo vinieron después de grandes problemas. Y hasta me animaría a decir que la sociedad demandó, o la política impuso, la solución al problema inmediato anterior. La convertibilidad fue la respuesta a la hiperinflación y la década de gobierno kirchnerista fue la respuesta a la crisis bancaria, a la deflación y al problema de la deuda y al desempleo.
Hoy es como que esto viene en grajeas durísimas, pero todavía no hemos colapsado, así que como que no está esa demanda de resolver los problemas. Está, pero no termina de estar, o por lo menos queremos el fin, pero no queremos los medios. Vamos a ver con qué se arranca. Todavía tenemos que ver cómo llegamos al 10 de diciembre. El 10 de diciembre inexorablemente va a llegar, pero tenemos que saber cómo, en términos de salida de capitales, tema de la deuda, régimen cambiario y tipo de cambio, cómo se llega, quién se va a hacer cargo de la transición 28 de octubre, 10 de diciembre, si coordinadamente, si no es mi problema, si es tu problema, si yo ya no estoy más, y el nuevo programa. Por lo que luce hasta hoy, plan de estabilización le queda grande a lo que va a venir. Aún así, a riesgo de equivocarme, y sin querer hablar antes de tiempo, me da la sensación que algunos márgenes de acción, como para que inicialmente salga relativamente bien, está abierto. Yo no tendría un pronóstico exageradamente pesimista para el inicio. Vamos a ver, lo quiero ver, me puedo comer un golpe por estar diciendo esto públicamente. Pero quiero aclarar, y ahí viene mi énfasis, como estoy convencido de que en la vida y en la economía las grandes macanas las cometés cuando te va bien, más que cuando te va mal, porque cuando te va mal mucha alternativa no hay, pondría todos los cañones en que si te llega a salir bien, con comillas, el inicio, tené cuidado y no hagas las macanas ahí, porque ahí el segundo golpe es peor. Si te llega a ir bien de entrada, aprovechalo, porque el segundo golpe es peor. Ricardo, hablando de aprovechar o no aprovechar, lamentablemente quien hace negocios hoy en la Argentina tiene una presión tributaria récord. Tenemos una comparación en el marco de una imagen con distintas banderas, distintos países, de la carga tributaria, esto que hablábamos recién y que veíamos en los combustibles y lo que pagan, por ejemplo, los argentinos y lo que pagan las empresas. Y en esta comparación, ¿qué es lo que nos muestra concretamente? Básicamente lo que dice es que Argentina tiene una de las cargas tributarias más grandes del mundo y mucho más alta que con los países con los cuales competimos. Entonces ya de por sí cuando vas a competir tienes un problema. Pero además que en los últimos años la hemos aumentado aún más. Y esto no incluye que el que paga impuestos paga más que eso, porque esto incluye a la gente que evade. Y no incluye el impuesto inflacionario. Entonces, acá tenemos un problema nuevamente del huevo y la gallina. Hay que bajar la carga tributaria. Algunas cosas no son tan indoloras, digamos, el blanqueo laboral y cosas por el estilo pueden ayudar, pero el resto, si no se baja el gasto público, no se puede bajar la carga tributaria. Él hablaba hace rato de lo que se puede hacer. Claramente no se puede hacer todo de golpe, pero lo que se haga tiene que ser completo y consistente, aunque sea gradual. Vos mencionabas recién el problema inflacionario, que ese es uno de los problemas, y otra pregunta tuya es sobre estos impuestos al patrimonio. Contesto primero lo segundo, que es más fácil. Cuando yo no me alcanza cómo sacarle la plata del flujo, entonces me voy a los patrimonios. Entonces, hay una viejísima frase de Grondona, Mariano, que decía: la confianza tiene 3 niveles, corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo muevo mis activos financieros, en el mediano plazo muevo mis activos reales y en el largo plazo muevo mi persona. ¿Ok? La confianza y la desconfianza tienen el mismo factor. Ahora se están apoyando en Piketty y el libro sobre la concentración de la riqueza para decirle que hay que poner impuesto al patrimonio. Yo le respondería a Piketty: de las 10 primeras fortunas del mundo, ¿cuál es hereditaria? Ninguna. Todas son el empresario innovador schumpeteriano, que es lo que realmente necesita una economía para crecer. Que se le ponga impuestos sobre las ganancias, perfecto. Pero cuando yo comienzo a atacar los patrimonios, comienzo a atacar un problema de confianza. Y el último tema, y acá me callo, algo que dijo ella. Uno de los problemas en Argentina es lo que yo llamo la calecita de los precios relativos, que es uno de los problemas que afecta a la inflación.
Tomen el caso del costo laboral unitario, salario ajustado por dólar y por productividad. El año 2002 bajó 70%. Cuando López Murphy quiso bajar 13%, lo corrieron a patada y luego bajamos 70%. De ahí lo sextuplicamos con una economía que creció nada. Está claro que ni el 2012 era equilibrio, ni el 2015 era equilibrio. Pero tenemos un sistema en donde la cláusula gatillo significa quiero mantener este nivel. Los empresarios son más vivos, dicen el tipo de cambio no me alcanza. Significa volverme para abajo. Pero lo mismo pasa con el precio del gas, de los combustibles, de las prepagas, etcétera, etcétera. Todo el mundo aspira a llegar a su precio relativo máximo histórico y eso suma 3 veces el PBI. Es imposible de lograr, pero en el intento de hacerlo suben los precios nominales. ¿Ok? Y entonces entramos en indexación. Ayer discutimos acá, ¿ok? El tema de que, bueno, el tipo de cambio está alto, pero luego hubo inflación. Por supuesto que el tipo de cambio se traslada a inflación. Entonces, si vamos a volver a devaluar, se va a volver a trasladar a precio y a inflación. Entonces, la única manera de realmente combatir la inflación es atacar todos los problemas en forma simultánea. En Argentina se hicieron esto 2 veces. El Plan Austral, que fue un plan bien pensado, pero que duró 2 meses porque lo destruyeron en 2 meses, y convertibilidad, que bajó rápidamente la tasa de inflación porque atacaron los 3 factores. Ahora, eso me da tiempo para hacer las reformas estructurales. Hablando en estos últimos 4 minutos que nos quedan, tenemos 1 minuto de cierre para cada uno. El coloquio transitó en las luces bajas, que tienen que ver con ese corto plazo, lo que tenés cerca, lo que está ahí muy cerca, y las luces altas. Digamos, si hubiera que marcar una prioridad con esas luces altas, con esa mirada de más allá para la economía argentina, en 1 minuto, Rodolfo, ¿cuál es la prioridad que vos ves como principal? Todo tiene que ser consistente con la estabilidad macroeconómica. O sea, ninguna reforma que propugnemos puede estar disociada. Si una reforma estructural, por más maravillosa que sea, atenta contra la estabilidad macroeconómica, no la quiero, porque nos hace perder muchísimo tiempo. Y volviendo a tu anterior pregunta, que es impuestos. Yo diría, salvo alguna excepción ligada a la ilegalidad o a la corrupción, recibir un gasto público es fantástico. Y salvo alguna excepción, pagar un impuesto es un embole. Pero las 2 cosas están ligadas. Impuesto es igual a gasto. Recaudación tiene que ser igual a gasto, sobre todo en un país que tiene financiamiento. Así yo casi haría el siguiente pedido a la comunidad empresarial, de negocios, a IDEA. No podemos seguir hablando de reforma tributaria si no hablamos simultáneamente de reforma de gastos. No escuchemos más a nadie que promete que va a bajar un impuesto si no nos dice cómo nos va a financiar. Cuando escuchamos un político que dice vamos a subir no sé qué cosa y todo el mundo hacemos la pregunta ¿cómo lo va a financiar? Exactamente la misma pregunta rige. Y me duele lo que estoy diciendo porque soy pagador de impuestos como todos ustedes, cuando alguien propone reformas tributarias, si no dice cómo lo va a financiar. Para bajar los impuestos no hay ninguna otra alternativa en Argentina que simultáneamente bajar los gastos. Cualquier otra cosa que se diga o es mentira o atenta contra la estabilidad macroeconómica. Marina, tu último minuto para proponer con luces altas una prioridad de la economía argentina. De corto plazo te diría, luces bajas, estabilizar. Si no estabilizás, no va a estabilizar la política y vas a ir a una crisis más complicada, más rápido o más tarde. O sea, de corto plazo no tenés opción. Ahora, una vez que estabilizás, si eventualmente el mundo nos ayuda, eventualmente se dan las posibilidades, creo que ahí sí vas a requerir acuerdos de mediano plazo. Yo creo que ahí las reformas estructurales, la discusión sobre la competitividad, hay discusiones de fondo que Argentina va a tener que enfocar. O sea, esta lógica, yo insisto, a mi juicio lo que hay detrás es un conflicto distributivo donde por un lado tenés la pelea entre el salario y el capital que mencionaba Ricardo. Por otro lado, tenés la pelea entre el sector público y el sector privado, que es la presión impositiva que mencionaba recién Rodolfo, en términos de, bueno, si quiero este nivel de gasto, tengo que tener este nivel de impuestos. O sea, no puedo tener el gasto público de Suecia y pagar los impuestos de un país subdesarrollado. O sea, si quiero un gasto público alto, voy a tener que tener impuestos.
Una tercera puja distributiva que es nación-provincias. Ahí hay toda una discusión no menor, o sea, quién gasta y quién recauda y cómo se distribuye. La nación se quedó con los jubilados, el problema de los jubilados es la nación. Las provincias se quedaron con la salud y la educación, no tenés políticas de salud y educación a nivel nacional, problema no menor. Y te diría una cuarta puja distributiva que es casi la más complicada y que tiene que ver con los precios relativos que mencionaba recién Ricardo. Es, de nuevo, digo, el kirchnerismo te dejó con tarifas ridículamente bajas y precios de los bienes ridículamente caros. Te dejó con una composición de precios relativos que no era sostenible en el tiempo. Ahora, volver a corregir esos precios relativos implica jugar con las rentabilidades de determinados sectores, algunos que se pueden adaptar, algunos que seguramente no se van a poder adaptar, a un mundo que además es cambiante. Clarísimo. Y Ricardo, tu cierre con luces altas. Yo voy a estar de acuerdo con los dos. Equilibrio macroeconómico, estabilizar, para lo cual hay que atacar en forma simultánea, y agregaría resolver los problemas de financiamiento de corto plazo que son independientes de los problemas macroeconómicos y de estabilidad. Y ahí se requiere creatividad. Un tema importante, no se pueden hacer propuestas para cada sector, porque cada sector lo que está haciendo es pidiendo más dinero, más gasto, más gasto. Se requiere una visión de equilibrio general. Digamos, para eso se requiere un generalista que entienda cómo funcionan, digamos, todas las variables, porque si no vamos a terminar con todo el mundo aumentando el gasto, o si ustedes quieren, como la división de el Ministerio de Economía en 6 partes, de los cuales 5 eran gastadores, digamos, y el sexto no quería controlarlo el resto. Fueron 45 minutos que hemos recorrido desde los 100 años que pasaron, esos 100 años de un serrucho constante de decadencia argentina, lamentablemente, en materia macroeconómica y curvas. Pasamos por cerrar o abrir la economía, la competitividad, cómo generar dólares en un país que piensa en dólares. Recorrimos la balanza de comercio exterior, nos metimos con la reforma laboral, la tributaria y la previsional, que para Santangelo es imprescindible, y ese slide de impuestos que nos muestra esa tragedia argentina, ¿no? La presión tributaria récord. Ayer justamente Marcos Galperín decía, a mí me interesa competir, y competir es tener un Estado eficiente, y un Estado eficiente implica tener una contraprestación por lo que el Estado te cobra también. De eso se trata. En 50 minutos hicimos un plan económico, ahora habrá que implementarlo. Muchas gracias. Gracias a usted.